haciendo historia. Aquí está el bastón de mando. Aquí está el símbolo con el que usted conducirá a nuestro pueblo. Estas son imágenes de las 3 conmemoraciones del 1 de diciembre en la Plaza de la Constitución. Que el sentido de hermandad reine en todo México. En 2018 apenas acababa de juramentar como presidente de la República ante el Congreso de la Unión. La ceremonia de entrega del bastón de mando y el primer discurso a la nación se extendió por más de 2 horas. Todos nos vamos a portar bien. Ese es el acuerdo. Para 2019 fue una verbena de más de 3 horas de duración. Lo que más deseo con toda mi alma, vivamos en una sociedad mejor, más libre, justa, próspera, democrática, pacífica y sobre todo fraterna. Pero el destino tenía preparado otra suerte para todos. En 2020 la pandemia de COVID-19 obligó a una conmemoración sencilla, silenciosa y con un grupo reducido de invitados. Pronostiqué que la crisis económica provocada por la pandemia sería transitoria. Dije que será como una V, que caeríamos, pero que saldríamos pronto. Ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba. Para 2021 se llevará a cabo el 3er año de conmemoración de haber asumido el cargo de presidente de la República. Piden, en suma, que yo traicione mi compromiso con la sociedad, que falte a mi palabra y que renuncie a mi congruencia. Y eso, lógicamente, no va a ocurrir. Amado Assueta, Heraldo Televisión. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Heraldo Media Group desde el Zócalo de la Ciudad de México, este Zócalo pletórico hoy de gente que ha venido a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que dará un mensaje con motivo de su 3er año de gobierno. Inicia a partir de hoy la segunda mitad de su mandato y es la primera vez, Alejandro Sánchez Tocayo, que vemos este Zócalo de la Ciudad de México a reventar, pletórico de personas, después de la protesta de López Obrador, precisamente el 1 de diciembre de 2018. Yo creo que desde entonces el Zócalo capitalino, la plancha, no había estado repleta de personas, y quién no recuerda esta simbiosis que hay entre López Obrador y el Zócalo, querido Tocayo. Sí, es uno de los pocos personajes capaces de llenar de gente este Zócalo, cuya capacidad siempre está en la polémica, que si son 100,000, que si son más de 100,000, los que sean, pero está lleno el Zócalo nuevamente hoy. El Zócalo y los portales alrededor y algunas calles alrededor de este Zócalo de la Ciudad de México, que por cierto, para llegar aquí te tocó seguramente ver decenas o cientos de autobuses de distintos lugares de la República Mexicana llenos de personas que caminaron, algunos de ellos 10, 12 calles para llegar a este Zócalo, y vimos gente de todos lados en un ambiente festivo. Me tocó ver camiones donde descendían personas que venían desde Chiapas al sur del país, pero también de Nuevo León al norte, y que al parecer se cumplió el llamado de las autoridades de Morena para que muchos alcaldes hicieran la cooperacha y sacaran unos ahorritos para disponer de estos camiones que trasladarían a la gente también en el mundo en torno a la COVID-19 y la nueva variante que para otras naciones ha puesto pues a temblar
no solamente a los mercados, sino a sus fronteras que se han cerrado, y que el presidente, muy fiel a su estilo, ha dicho: nosotros vamos a la convocatoria con o sin cubrebocas, porque aquí no se le prohíbe nada a nadie, tocayo. Hablas de eso, Alejandro Sánchez, efectivamente está lleno de gente, los tumultos se ven allá abajo en la plancha del Zócalo, en los portales alrededor de esta plaza, en las calles aledañas para llegar hasta aquí, porque todavía hay gente que está intentando llegar a este primer cuadro de la Ciudad de México. También hemos visto gente apretujada en toda esta zona, y ya que hablas del COVID, pues eso es un asunto que preocupa. Mucha gente, debo decir, con cubrebocas, muchos de los asistentes utilizando cubrebocas, y por fortuna el clima nos ayuda, el tiempo es benévolo porque está fresco y corre un viento fuerte, nos permite trabajar, pero sí usted podrá ver de pronto la bandera nacional, por ejemplo, que es la que está arriba del balcón central de Palacio Nacional, o la bandera monumental que está al centro del Zócalo de la Ciudad de México, pues ondeando por el viento. Así que eso ayuda, ¿no?, en cuanto a por lo menos intentar dispersar a este maldito virus que nos ha traído como locos ya más de 2 años. Definitivamente, y no quiso aplazar el presidente, porque yo creo que estaba ávido de esta reunión con su público, con sus simpatizantes, que en el 2018, en su discurso, recuerdo perfecto, dijo: espero que en un año, es decir, en el 2019, les estemos aquí informando de los logros de la Cuarta Transformación, que haya un mejor sistema de salubridad, que haya menos pobres, y esa es la gran pregunta, querido tocayo, de saber qué tanto se ha avanzado. Hay que recordar que el mundo no estaba esperando ni preparado para una pandemia como la que nos azota, pero hoy está de regreso. Está saliendo ya el presidente, se escucha a la gente gritar, vitorear, pues esperando ya verlo en cualquier momento al presidente López Obrador. De hecho, ya lo vemos saludando, está a unos cuantos metros del escenario en donde habrá de él emitir su mensaje, va de la mano de su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, y pues están ya a unos pasos de la escalera que los lleva a este escenario, y como decías, esperemos a ver qué dice en este mensaje, porque me parece que habría que hacer un alto y decir: a los 3 años de la primera mitad del gobierno de López Obrador estamos así. No sé si va a haber autocrítica, no es algo que se le dé mucho al presidente, y lo que sí vemos es una inseguridad rampante. Sí vemos que en los mexicanos, la mayor preocupación de los mexicanos es la inseguridad y la economía. Hablando de economía, la inflación está peligrosamente alta. Se calcula que va a cerrar arriba del 7% en este 2021, un porcentaje de inflación que no se veía desde hace muchos años en México. En tiempos del neoliberalismo había menos inflación, y también hemos visto que los precios han subido exorbitantemente. Hay que ir a llenar el tanque de la gasolina del auto para darse cuenta cómo lo siente la cartera de manera inmediata, pero también cuando uno va al mercado, el kilo de carne de puerco cuando empezó el presidente costaba 83 pesos, hoy cuesta 126 el kilogramo. El tomate está en 50 pesos, el rojo. Así que los precios y la inflación, tocayo, son una pesadilla en este momento, y dice el presidente: no se preocupen, estamos mejor que Brasil. Nada más que Brasil hace unos meses estaba como nosotros. No, pero además, otro detalle: no vivimos en Brasil, no somos brasileños, y con respeto, pues no nos importa lo que pase en Brasil, ¿no? El presidente ya se encuentra allá arriba, está saludando, recibiendo pues los aplausos de la gente que se ha reunido en esta Plaza de la Constitución para escuchar su mensaje. Sin duda, ya hablabas tú de algunos detalles económicos, pero ¿qué me dices de la inseguridad? Una inseguridad, ve Tierra Caliente en Michoacán, que es una tierra en guerra. Es zona de guerra. Es zona de guerra. No hay otra manera ve de la situación tensísima en los altos de Chiapas, ve lo que está ocurriendo en Zacatecas, en Sonora, en Guerrero, en muchos lugares de la República. Los datos duros lo revelan, sí. No es un cuento de nosotros, sí, ni de los medios de comunicación. Más de 100,000 homicidios en lo que va del gobierno. El presidente Peña Nieto terminó con alrededor de 60,000.
no se diga, Felipe Calderón todavía era más bajo, y así que pues ahí están los retos que son los principales, y como dices, vamos a ver si toca esos temas que comúnmente no le entra en un informe. No hay mucha autocrítica, este es sin duda y por mucho el gobierno, el sexenio donde más violencia y asesinatos hay en México. Y bueno, la participación del ejército no solamente en labores de patrullaje a lo largo y ancho del país, en todos los estados, también hay más militares afuera, no regresaron a los cuarteles como se prometió en campaña, tocayo, y no solo eso, sino que ahora el ejército mexicano, hay que decirlo, asume funciones civiles que antes no se tenían, al menos hasta este momento se han contabilizado alrededor de 25 distintas funciones que no hacía el ejército, como incluso construir el aeropuerto, administrarlo, y ahora pues también va a estar en el tema del reparto de las medicinas, que es el asunto más reciente en cuanto a la relación ejecutivo-Fuerzas Armadas. Sin duda. Y la gestión de la pandemia. Vamos a ver cómo nos va con esta nueva variante, la Omicron del coronavirus, pero la gestión de la pandemia ha sido muy polémica, ha sido muy cuestionada en México, pero también fuera de México. Así que bueno, a ver qué nos dice el presidente López Obrador, que está a unos instantes de iniciar su mensaje aquí en la Plaza de la Constitución. Están siendo presentados algunos miembros de su gabinete, Marcelo Ebrard, el canciller, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, estuvo ya también el general secretario Luis Crescencio Sandoval, de la Defensa Nacional, estuvo también el secretario de Marina, en fin, algunos de sus colaboradores más cercanos acompañándolo en el presidium esta tarde aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Tocayo, y yo quisiera tocar otro punto que más allá del tercer año de gobierno y la conmemoración que esto representa, es también lo que hay tras bambalinas, este tema de la jiribilla, justo el juego de las sillas. Vamos a ver qué aspirantes a la presidencia van a estar cerca del presidente y quiénes no van a venir. Eso por un lado. Por el otro también, yo no sé si tú cuando llegaste aquí al Zócalo viste la recolección de firmas, porque la consulta ciudadana no está cumpliendo pues los retos. Hay 600,000 firmas hasta este momento de un total de 3 millones que se requieren para dar ese paso a la revocación de mandato. Y por el otro también vamos a ver qué tanto aceitada está la base social del presidente, porque también estábamos viendo cómo les pasaban lista durante el recorrido para llegar aquí, los camiones, de qué secciones venían, gente del bienestar que reparte estos programas sociales de beneficio para personas de la tercera edad, para personas con algún tipo de discapacidad, pues han sido traídas aquí al Zócalo de la ciudad. Es un mecanismo muy bien aceitado, es un mecanismo ya perfectamente estructurado y que está funcionando en este momento pues para la revocación de mandato, que sin lugar a dudas yo creo que se va a dar. No habrá mayor dificultad en juntar la cantidad de firmas necesarias. Y también hay que decir, va a ser un ejercicio inútil porque la mayoría de la gente va a decidir que López Obrador continúe en su gestión, porque no había por qué pensar otra cosa. Las encuestas conocidas hasta este momento dicen que la mayoría de la gente, los mexicanos que han participado en estas encuestas, en su gran mayoría, están porque el presidente López Obrador termine su mandato hasta el 2024, así que pues se gastará en esa consulta y bueno, pues vamos a esperar a ver qué ocurre. El mensaje parece que va a iniciar ya, el presidente está en el atril con el escudo nacional y estará ya comenzando su mensaje en cualquier instante, así que pues escuchamos. Vamos a escuchar al presidente de la República. Amigas, amigos, como en los mejores tiempos, nos volvemos a concentrar en este zócalo democrático de la capital de la República. Hoy cumplimos 3 años de gobierno y estamos de pie. A pesar de la pandemia que tanto dolor nos ha causado, aunque se precipitó la crisis económica originada por el neoliberalismo o neoporfirismo
estamos de pie. Hemos resistido a las adversidades y seguimos avanzando en la transformación de la vida pública de México. Salimos adelante por la fortaleza cultural de nuestro pueblo, que siempre nos ha salvado ante calamidades, pero también por la fórmula que hemos venido aplicando de gobernar con honradez y poner toda nuestra atención en el bienestar de la gente. Es una dicha enorme poder decir que casi todas las comunidades de México cuentan con una ayuda, con un apoyo para mitigar la pobreza y mantener viva la esperanza en el porvenir. Ya estamos cumpliendo con aumentar la pensión a 9 millones de adultos mayores de 65 años del país. En abril del año próximo vamos a aprobar de nuevo qué tanto respaldo tiene nuestra política de transformación. Sabremos si vamos bien o no con la consulta para la revocación del mandato. Se le preguntará al pueblo, que es el soberano, el que manda, si quiere que yo continúe en la presidencia o que renuncie. Este ejercicio, este método creado por nosotros, elevado a rango constitucional, no solo resolverá si me voy o me quedo, establecerá además el procedimiento para hacer realidad el principio de que el pueblo pone y el pueblo quita. Es sembrar, establecer en nuestro país un precedente. Nada de que me eligieron por 6 años y puedo hacer lo que me dé la gana. No, el pueblo tiene que mantener todo el tiempo el poder en sus manos. Si un gobernante no está a la altura de las circunstancias y no manda obedeciendo al pueblo, revocación del mandato y para afuera. Por eso llamo a participar a todas y a todos los mexicanos, militantes de partidos o ciudadanos apartidistas, para poner en práctica el método de la revocación del mandato hasta convertirlo en un hábito democrático. Tengamos fe en el pueblo y sigamos haciendo historia. Por lo pronto, en estos 3 años hemos demostrado que somos una gran nación, libre y soberana, respetada y respetable para el resto del mundo, que lucha por la paz y que se encamina a ser una república justa, igualitaria, democrática y fraterna. Y eso ha sido una obra, repito, de todas y de todos, de un nosotros que hoy está aquí
representado por ustedes, mujeres y hombres libres y conscientes, protagonistas principales de la Cuarta Transformación de México. Gracias, pueblo de México. Gracias de todo corazón. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, nuevamente en lo suyo, en la arenga, en la multitud que le aplaudía y le vitoreaba cada línea de su discurso, y en lo suyo, en la radicalización de la izquierda y de los buenos contra los malos. Básicamente el mensaje, y ser autocrítica. Un presidente que se mueve como pez en el agua en la plaza pública, donde las audiencias pues le aclaman cada dato que dé, aunque no sea el correcto, aunque no haya esa autocrítica, él y el pueblo tienen una pues simbiosis muy marcada, mi querido Alejandro, y el pueblo, que en realidad son las bases que son beneficiadas por sus programas asistencialistas, pues aquí están, donde el presidente de la República prácticamente pues determina que seguirá siendo la política pública del asistencialismo, porque dijo que va a aumentar incluso las becas y los beneficios para personas incluso discapacitadas, les va a dar hacer el derecho universal a las pensiones. Va a seguir dando lo que ya reparte actualmente desde el gobierno federal. Y también, pues hablando de muchas cosas, hablando del dato del Banco de México sobre las remesas que están batiendo récords. Hoy el reporte es de más de 40,000 millones de dólares. Se espera que sea hasta 50,000, según dijo el propio López Obrador, pero eso no es un logro de gobierno. Eso hay que decir que eso es resultado del fracaso de la política económica de este país, no solo de este gobierno, sino de los anteriores, porque este tampoco es un fenómeno de ahora solamente. Vergüenza debería darnos presumir esa enorme cantidad de remesas de los mexicanos que se fueron al extranjero en búsqueda de oportunidades y de una vida que en este país no pudieron lograr. Tocayo, otro punto que me llama la atención del presidente de la República y que es donde tuvo una de las principales ovaciones por parte de quienes han asistido aquí al Zócalo capitalino, es cuando le lanza un guiño a las Fuerzas Armadas, donde dice que reconoce y admira el trabajo que han hecho los representantes de la Marina y de la Defensa Nacional, y que a ellos hay que creerlos porque son pueblo vestidos de federales y que nos están cuidando, que no es cierto que haya militarización en el país, porque hasta el momento no hay masacres, no se ha decidido atacar la violencia con más violencia, pero justo la izquierda, de donde daba el discurso el presidente, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué te gusta? Unos 50, 100 metros de distancia, donde hay una controversia constitucional que muy pronto va a discutirse precisamente para deliberar si las Fuerzas Armadas están invadiendo facultades para lo que fueron creadas. Las Fuerzas Armadas son pueblo uniformado, dijo López Obrador, haciendo, yo creo que más que un guiño, una gran defensa y poniendo a las Fuerzas Armadas en un pedestal frente al pueblo de México. Y es una posición que se ha ganado en las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, desde hace mucho tiempo, no solamente en este gobierno, pero en este gobierno han tenido una participación preponderante en muchos sectores, más allá de lo que constitucionalmente son sus funciones, porque constitucionalmente no les corresponde construir obra pública. Administrarla, administrar el reparto de medicamentos, en fin, muchas otras cosas, funciones que está llevando a cabo el Ejército Mexicano que no le corresponden, y bueno, habremos de esperar a ver qué decisión toma la Corte al respecto. Pero el presidente, hablando de un país bajo su perspectiva, bajo su visión, y en el que recibió, como decía hace un momento, el aplauso, el reconocimiento, los gritos, las porras a cada palabra, cada línea que pronunció en esta plaza
de la Constitución en este Zócalo de la Ciudad de México por más de 1 hora con 20 minutos. Y prácticamente vitorea ya el fin de la pandemia, por llamarlo de esa manera, porque dice que bien volvemos a la vida activa y que incluso les hace un reconocimiento a los alumnos y a los profesores que han decidido retomar las actividades, porque eso al mismo tiempo detona en que todas las demás actividades ayuden para recuperar la economía nacional. Destacaba el tema de los niños y de la no venta de golosinas, pero justo en esta semana se daba a conocer cómo en las escuelas, en las cooperativas, todavía se vende esta comida chatarra. Son aspectos que fue dando de pincelada en el transcurso de esta más de 1 hora con 25 minutos en el que usó el discurso frente a su despacho de Palacio Nacional. Pero déjame decirte otra cosa. El presidente aseguró que el 86% de los mexicanos cuentan ya con 2 dosis de vacuna. Un dato sumamente arriesgado porque los números simplemente no dan. El dato que se conoce hasta este momento es que hay 40 millones de vacunas almacenadas quién sabe dónde y que deberían estarse aplicando a muchos millones de mexicanos que todavía no se vacunan. Y habló o presumió que ya se está empezando a vacunar a los niños, a los menores de edad, pero hay que recordar que para conseguir eso hubo muchas familias y movimientos importantes que tuvieron que recurrir a la ley, al amparo de los juzgadores federales para poder recibir una vacuna, que es su derecho a la salud, un derecho elemental. Así es, tocayo. La verdad es que escuchamos un discurso donde para el presidente de la República no hay problemas, hay retos y se están echando a andar distintos programas en distintos sentidos, pero por ejemplo dijo que no hay alza de precios en los combustibles, ni en las gasolinas, ni en la electricidad, pero pues hay otros datos que dicen todo lo contrario, tocayo. Yo creo que las personas en sus casas, las amas de casa que van al mercado y compran el mandado, las personas que pagan los tanques de combustibles en sus coches y que la luz, etcétera, pues tienen otros datos, ¿no? Sí ha habido aumento de precios, sí hay una inflación alta en este momento, sí ha habido aumento de las gasolinas, del gas, de la electricidad, más allá de lo que se pudiera haber esperado. Así es. Otra cosa que llama la atención es que dice que una vez que la pandemia prácticamente ya está de salida, el sistema de salubridad empieza a reactivarse como él quería inicialmente para lograr un sistema de salubridad como los países nórdicos, como Suiza, y que ya va a empezar la distribución de medicamentos ahora sí, a partir de enero. Por eso las Fuerzas Armadas se han integrado a este plan de llevar a cada rincón del país las medicinas que no están en los almacenes. A ver, corrígeme. No recuerdo que haya mencionado nada sobre inseguridad. Nada sobre el número de homicidios, que es el más alto en toda la historia de México. Nada sobre la violencia en distintas zonas del país. No recuerdo que haya mencionado nada de eso. Lo dijo de manera muy, no como autocrítica, sino como decir que de manera inteligente se había decidido a no confrontar a los grupos criminales con más violencia, porque haciendo una asistencia social con las personas y llevando programas como becas, como ayudas económicas, es lo que ha decidido pues que bajen los índices de inseguridad, pero no empezando han bajado por secuestros y por homicidios. Ese lo dice el presidente, pero el sistema de seguridad pública nacional pues revela otra cosa. Tiene otros datos. Y son datos oficiales, ¿eh? Sí, son datos del propio gobierno. En fin, pues estamos ya en los últimos instantes en que el presidente se encuentra todavía en esta Plaza de la Constitución luego de haber pronunciado su discurso, un discurso en el que habló del reparto de los beneficios sociales de abajo para arriba y no de arriba para abajo como ocurría en las épocas neoliberales. Al carajo con aquello, dijo López Obrador, que se vio en varios momentos, sobre todo hacia el final de este discurso, de este mensaje aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, se vio
que estaba en su ambiente, que estaba en lo suyo, que esto es lo que realmente a Andrés Manuel López Obrador le gusta hacer. Él en el fondo necesitaba este contacto con la plaza pública. Se le vio al presidente cómo de manera poco a poco fue recuperando energía y cerró con una vitalidad que no se le había visto en aquellos informes que son dentro de Palacio Nacional o en lugares cerrados donde se había desangelado, encorvado. Aquí recupera fuerzas, va teniendo el aplauso, va teniendo la ovación y él se va haciendo más grande en su figura hasta terminar de conectar finalmente con un los quiero y pues vamos a ir para adelante porque tenemos muchas cosas todavía por hacer en la cuarta transformación. Eso es lo que sí, hizo un llamado a la participación en el ejercicio de la revocación de mandato en abril próximo, pero al mismo tiempo hizo un llamado velado, no solo para ratificar lo que está haciendo su gobierno de izquierda en abril, sino para las elecciones del próximo año y lo que venga después, porque dijo, no hay medias tintas, en política no hay medias tintas, y cuando se es de izquierda hay que manifestarlo abiertamente, y es el llamado que hizo el propio López Obrador hace unos minutos aquí. Sí, prácticamente va abriendo la puerta hacia ese momento en donde se encontraba flanqueado precisamente del lado derecho por la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, y del lado izquierdo tenía el secretario de Relaciones Exteriores, sí, quienes son dos fuertes aspirantes. No solamente que ellos hayan levantado la mano, sino que el propio presidente ha dicho, son mis corcholatas, y aquí están en la competencia, y se nota, se sintió la gran ausencia del senador de Morena, Ricardo Monreal. Por cuestiones de tiempo y no de le agenda, dio tiempo. No podía venir a este mensaje aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, pero sí terminó con ese mensaje fuerte, radical, como a él le gusta hacer, y pues bueno, ese ha sido el mensaje del presidente de la República con motivo de su tercer año de gobierno. A partir de ahora ya es la segunda mitad y vamos a esperar a ver qué pasa. Ya pensaría uno que la cosa irá ya de bajada. Así es, tocayo. Llega pues con una popularidad para muchos aceptable, pero vamos a ver qué ocurre con el presidente de la República. Alejandro Sánchez, gracias. Gracias, tocayo. Gracias por haber compartido también por habernos acompañado en esta transmisión de Heraldo Media Group, y lo espero a las 8 en República.